La Gran Migración. A partir de la segunda mitad del siglo pasado se produjo un verdadero aluvión migratorio desde Europa hacia América por su extensión. Ese continente ocupó el último lugar, o sea que es pequeño comparado con nosotros, pero en 1800 constituía la quinta parte de la humanidad y en 1900 la cuarta. Había duplicado el número de habitantes a lo largo del siglo X1X. Hacia 1850 había 2.666 millones de europeos. Este crecimiento hizo que mucha gente no podía ser absorbida por los puestos de trabajo en que había en su país de origen. Se, Saliera de esos países hacia lugares con grandes espacios vacíos y donde todo estaba por hacerse. Desde 1800 hasta 1840 emigraron 1,5 millones de europeos. Entre 1841 y 1880 fueron 13 millones de europeos que se fueron de sus países en busca de mejores oportunidades. Las causas de esta diáspora, además del crecimiento de la población europea, fueron las crisis sociales y políticas, las guerras nacionales y el hambre. Junto con esto, la abolición de la esclavitud dejó libres a miles de campesinos que se trasladaron a las ciudades para buscar trabajo. Muchos de los que no consiguieron este objetivo emigraron. La emigración fue favorecida por el abaratamiento de los transportes y la propaganda que hacían las compañías de navegación para tener a miles de potenciales clientes. ¿Quiénes y cuántos eran? Británicos. Durante el siglo X1X, la población de Gran Bretaña se incrementó notablemente debido a las reformas sociales y laborales que se realizaron durante la segunda etapa de la industrialización. Miles de personas no podían conseguir trabajo. Esto los impulsó a buscar nuevos horizontes, fundamentalmente en el Nuevo Mundo. Italianos. Le siguieron en número a la migración británica. Se considera que entre 1876 y 1914 salieron de Italia 14 millones de personas. Los lugares preferidos fueron Estados Unidos, Argentina y Brasil, en ese orden. Judíos de Europa Oriental. A partir de 1880, América recibió 1 millón de estos de inmigrantes que huían de la miseria y de las persecuciones y matanzas que sufrían en los países en donde estaban instalados, ibéricos. A partir de 1847, unos 4.400.000 españoles y 1.600.000 portugueses partieron hacia América. Estos últimos recalaron referentemente en Brasil. Los españoles eligieron como destino Argentina en primer lugar y luego Uruguay, Brasil, Venezuela y México. Alemanes. Entre 1820 y 1943 se instalaron en Estados Unidos unos 6 millones de personas provenientes de Alemania. En menor medida se afincaron en Chile, Argentina y Brasil. Escandinavos. La difícil situación económica llevó a 2 millones de escandinavos a salir de sus países de origen, especialmente Noruega. Aproximadamente 2 millones se dirigieron a Estados Unidos y Canadá. Irlandeses. El hombre desataba en 1846 en Irlanda, obligó a una gran mayoría de sus habitantes a trasladarse a otros países. Esta emigración continuó y se considera que en los últimos 100 años 4,5 millones se afincaron en Estados Unidos y 1,5 millones en Canadá. Las minorías sometidas. Durante el siglo pasado, desde el mar Báltico hasta el mar Adriático, había una serie de nacionalidades sometidas a los imperios alemán y austrohúngaro que dominaban la región. La situación política y social era sumamente inestable. Esto produjo una fuerte corriente migratoria de parte de esos pueblos eslovenos, croatas, dálmatas, checos, eslovacos, polacos, ucranianos y rutenos. Se dirigían en su mayoría a Estados Unidos, Canadá y Brasil. Rutenos se denomina así a los habitantes de un pueblo eslavo de Polonia.
Durante el siglo XX, campesinos europeos de Italia y España se vieron forzados a emigrar entre 1901 y 1913. Argentina y Brasil recibieron más de 3 millones de inmigrantes, pero también hubo aportes de otros grupos humanos a la creciente población americana. En Estados Unidos desembarcaron en las primeras décadas del siglo unos 14.600.000 inmigrantes italianos, judíos y eslavos. Miles de asiáticos, tanto trabajadores como comerciantes, fueron tentados por la posibilidad de conseguir trabajo en suelo americano. La incipiente inmigración de chinos, que había comenzado a mediados del siglo X1X, se intensificó. Los japoneses recalcaron preferentemente en California. Una migración forzada. Ya vimos cómo las migraciones obedecen a diversos motivos, pero el cambio de lugar geográfico es una decisión que toman las personas para mejorar su situación, aunque sea una con nostalgia o dolor. Sin embargo, grandes grupos humanos se vieron arrancados de su tierra natal y sometidos a grandes sufrimientos. Nos referimos a los negros africanos, que durante los grandes sufrimientos nos referimos a los negros africanos que durante los siglos XB2 y XB3 fueron llevados por la fuerza, en su mayoría a América, para venderlos como esclavos. Desde Mauritania al Congo, franceses, holandeses, ingleses, daneses y españoles traficaban con personas. El método más utilizado era negociar con jefes de tribus que iniciaban guerras con otras con el solo objetivo de entregar prisioneros a los traficantes de esclavos. Estos los cambiaban por armas, telas, alcohol o baratijas y elegían a los adolescentes, varones y mujeres y a los niños. En África quedaban los más viejos y los discapacitados. El viaje a través del mar era penoso, ya que iba hacia dos era, era penoso, ya que iban hacinados en las bodegas como objetos. Muchos morían antes de llegar. La mayoría era desembarcada en las Antillas, América Central, Brasil y el sur de lo que es hoy Estados Unidos. Las dos Américas, así como el espacio mundial actual, se divide en países de gran desarrollo y países subdesarrollados o en vías de desarrollo. También el espacio americano nos muestra dos Américas. América Latina y el Caribe, tierra de esperanza. América anglosajona, la de gran desarrollo. Esta versión del continente americano, basada en el aspecto cultural, social, político y económico, tiene en cuenta la acción del hombre como principal agente modificador del espacio geográfico que surge desde la época de la conquista. Veamos. Comencemos por el pasado, cuando nuestro continente no se llamaba América, es decir, cuando aún no había sido descubierto y conquistado por los europeos, estaba habitado por numerosísimos pueblos indígenas. En general, estos eran muy diferentes entre sí y solo conocían la existencia de las tribus que vivían cerca de ellos. En aquellos momentos solo existía un vasto territorio habitado por pueblos indígenas. Cuando llegó la independencia, las naciones americanas conservaron muchos elementos que les habían impuesto los conquistadores y muy pronto se diferenciaron según el país europeo que los había colonizado. Por un lado tenemos a las naciones que fueron colonizadas por países anglosajones, las colonias inglesas y holandesas, y por el otro los que fueron colonias de países latinos, las colonias españolas, portuguesas y francesas. De esta manera, por su pasado colonial, se distinguen las Américas. Se distinguen dos Américas, la América Latina y la América anglosajona, pero a partir de la conquista, las cosas cambiaron. Dos potencias europeas, España y Portugal, se lanzaron a la conquista de estas tierras. Desde ellas vinieron otras, Inglaterra, Francia y Holanda. De esa manera, hacia fines del siglo XB3, existían por lo menos colonias de 5 países europeos en nuestro continente. Estas naciones europeas le dieron a los territorios conquistados sus costumbres, sus religiones y sus idiomas. La división Norte-Sur. El desarrollo socioeconómico de los países impone una nueva forma de ver el mundo actual. Esta división entre el norte superdesarrollado y el sur subdesarrollado no es caprichosa ni arbitraria, sino que es producto de la realidad mundial y por eso está sujeta a permanentes cambios.
dos mundos en el mundo. El mundo está conformado por diferentes espacios geográficos. Unos están habitados por sociedades de gran desarrollo industrial y tecnológico, otros por sociedades que tienen menor desarrollo o subdesarrollo. Los de gran desarrollo, también llamados del primer mundo, están posicionados al norte. Los subdesarrollados, también llamados al tercer mundo, están al sur. Observamos esta división económica social del mundo actual en el mapa. Es verdad. Primer mundo o norte del gran desarrollo. Actualmente comprende aproximadamente el 15% de la población mundial. Pertenecen a este grupo de los países de América anglosajona, Japón, Israel, Australia, Nueva Zelanda y las naciones de Europa Occidental. Entre ellos se destacan principalmente Estados Unidos, Japón y Alemania, países super industrializados. Tercer mundo o subdesarrollado. Las naciones de este grupo están localizadas en América Latina, África, Asia, con excepción de Japón y algunas en Oceanía, excluyendo Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, dentro de este grupo subdesarrollado existen algunos países industrializados, pertenecientes a la llamada periferia privilegiada, entre ellos en América Latina, Argentina, Brasil, México y Chile, y en Asia, China y los llamados tigres asiáticos, Corea del Sur, Taiwán o famoso Hong Kong y Singapur. Otros pertenecen a la periferia intermedia en América Latina, Venezuela, Colombia y Perú, en África del Sur, Egipto, Turquía, India, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Arabia Saudita, Kuwait, Argelia y Marruecos. Esta división del mundo actual entre el norte superdesarrollado y el sur subdesarrollado no se halla definida por una línea de trazo preciso, como lo son las del Ecuador y las de los trópicos, sino por una línea irregular con curvas y movimientos que busca agrupar los países de similares características socioeconómicas. Por eso hacia el este, por ejemplo, la línea baja ya se hace hace un giro hacia el sur para ubicar a Australia y Nueva Zelanda dentro del norte subdesarrollado. Cabe destacar que esta división del mundo está sujeta a continuas transformaciones, producto de la realidad social, política y económica de los países. América Latina y el Caribe, tierra de esperanzas, abarca el conjunto de países que se extienden hacia el sur del río Bravo o Grande, México hasta el confín austral del continente, países con realidades muy diversas, territorios con graves variedades geográficas, pueblos con diferencias étnicas y culturales, organizados políticamente como estados dependientes, estados libres asociados a o colonias cuyas lenguas provienen del latín, como el español o el portugués y el francés, y también pueblos de habla inglesa que comparten muchas semejanzas con el resto de América Central y América del Sur. Es nuestra América que nos invita a descubrir sus contrastes y semejanzas, comprender su pasado y su presente, reflexionar sobre sus posibilidades reales y así asumir el desafío de construir un futuro mejor entre todos. Así es nuestra América Latina. Los países que la forman comparten regiones geográficas caracterizadas por la diversidad de sus climas, relieves, vegetación y fauna, pero sobre todo comparten una historia que se inicia primero con la conquista y colonización española y portuguesa. Y luego con las luchas contra todo dominio extranjero. Sus habitantes tienen que enfrentar hoy casi idénticos problemas, el endeudamiento externo y la caída de los precios de sus productos. Como consecuencia de esto, se produce la subalimentación, la falta de sanidad y de educación, pero como su suelo es inmensamente rico y ofrece tantas posibilidades para el desarrollo de la vida humana, es posible que esta situación cambie por decisión de los pueblos. Por eso decimos que es un continente de esperanza.
Los primeros habitantes de América Latina. No todas las sociedades de América Latina se desarrollan de la misma manera. Para comprender la situación actual es necesario conocer cómo eran las sociedades precolombinas antes de la llegada de Colón y asimismo los cambios que produjeron la conquista y la colonización europeas. Cómo estaba distribuida la población antes de la llegada de los españoles. Había zonas densamente pobladas, tal como lo demuestran algunas ruinas precolombinas y lo expresan los testimonios de los cronistas de la época, pero también había grupos humanos pequeños dispersos por el extenso territorio. Las zonas altamente pobladas correspondían a las sociedades más desarrolladas que tenían su asiento en los actuales territorios de México, Guatemala y Perú, donde florecían las culturas azteca, maya e inca. Respectivamente, estos grupos humanos constituyeron grandes ciudades. Tenochtitlan, capital azteca, por ejemplo, tenía 60.000 casas y 700.000 habitantes. Eran todos iguales los habitantes de América. Los aborígenes de América no constituían ni constituyen hoy un mismo tipo, sino que son el resultado de diversas migraciones asiáticas, de modo que presentaban rasgos fisonómicos distintos, estaban diferenciados además en 25 familias lingüísticas que a su vez estaban divididas en cientos de dialectos. ¿Cómo viven los indígenas actualmente? Muy mal. En principio hay que destacar que la población aborigen se redujo notablemente en los primeros años de la conquista. Se considera que en este momento alcanzaba los 70 millones, pero por ejemplo en las Antillas la población de la España de la española pasó de 100.000 indígenas a unos pocos cientos en 1571. En el virreinato de Perú hubo un descenso de un 80% entre 1531 y 1562. La causa de esta disminución fue, ante todo, la matanza de aborígenes que se oponían al dominio español. Después, las condiciones de trabajo a las que fueron sometidos y las enfermedades que traían los conquistadores conocidos en América. Y por supuesto, el desarraigo, la ruptura de la vida familiar y la destrucción de su cultura y su economía. Actualmente hay indígenas que viven en comunidades libres y por lo tanto poseen tierras de propiedad ajena. Este último caso es consecuencia de la colonización, ya que en el siglo XV1 los colonos europeos concentraron en sus manos grandes extensiones de tierra, las tierras donde vivían los indios, claro, y obligaron a estos a trabajar como esclavos. En este tipo de sistema indígena que trabajan para un propietario, el dueño de los campos les cede a los indígenas un pedazo de tierra para su propia subsistencia. Por supuesto, no reciben salario alguno y en cambio están obligados a brindar sus servicios durante un determinado periodo. Los indígenas que forman comunidades libres como los de Bolivia, Perú y Ecuador, los resguardos de Colombia y las reducciones de Chile o Argentina habitan regiones donde el clima, la pobreza del suelo y las escasas lluvias son obstáculos para el desarrollo de la agricultura. Además, los campos son de poca extensión y no alcanzan para cubrir todas las necesidades de la comunidad. Estos asentamientos se encuentran generalmente rodeados por poblaciones de mestizos y blancos con los cuales comercian e intercambian productos, trueque. Muchas veces venden materias primas y productos no elaborados que después ya manufacturados deben comprar a elevados precios. Como consecuencia de estas condiciones, los aborígenes permanecen siempre en la pobreza y se convierten en una de las poblaciones más marginadas de América Latina. Cuando los indígenas abandonan el campo, dejando atrás su modo de vida que es siempre rural, deja de ser indio para formar parte de la población pobre que rodea las grandes ciudades y recibe distintos nombres según donde viva: Roto en Chile, Cholo en Perú y Ladino en Guatemala o Venezuela. En cambio, la población mestiza, que es muy numerosa en algunos países, México, Paraguay, Perú, Guatemala, tiene distintos niveles de vida, puede pertenecer a grupos marginados o a clases dirigentes. ¿Por qué no hay en Argentina? No, porque sean europeos. No, 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 no. Las atrocidades que hicieron en sus gobiernos. Que bueno, en México también se hicieron, pero aún hay indígenas en México.
La economía colonial de América Latina, la subordinación económica de nuestros primeros pueblos indefensos ante el invasor europeo fue una de las mayores contribuciones a la acumulación del capital que hizo posible el nacimiento y desarrollo del capitalismo moderno. Veamos, indígenas y conquistadores. Los conquistadores europeos encontraron en América pueblos con diversos grados de desarrollo. Antes de las pelucas y las casacas, cantó el poeta, estaban los ríos, estaban las cordilleras, estaban sobre todo las civilizaciones indígenas que habían alcanzado un gran desarrollo y un alto grado de la unidad interna, testimonios de los pueblos precolombinos. La conquista destruyó la propiedad colectiva de la tierra y las bases económicas de los pueblos indígenas precolombinos. Así, por ejemplo, sobre la costa del Pacífico, los europeos destruyeron o dejaron morir enormes áreas con cultivos de maíz, yuca, frijoles, cacahuates, batata, la red de riego incaica, los campos y los cultivos en terrazas de los incas. Sin embargo, los numerosos testimonios técnicos y artísticos que sobrevivieron a a las destrucciones de la conquista son signos vivos del antiguo esplendor de estos pueblos, entre ellos los mayas, quienes habían llegado a conocer técnicas asombrosas como la medición del tiempo y el espacio y el descubrimiento del valor del cero antes de que cualquier otro pueblo. Eso está mal, los egipcios ya lo tenían, pero ellos simplemente lo descubrieron por su lado. Los incas, que lograron construir la organización económica más ambiciosa de América desde la costa del Pacífico, fueron extendiéndose por un lado hasta el nacimiento del río Amazonas y por otro hasta las mesetas del altiplano más alto de los Andes. Tuvieron influencia en los actuales territorios de Perú, Bolivia, Ecuador, parte de Colombia, de Chile, el norte de Argentina y algunas áreas de la selva brasileña. El pacto colonial. El sistema colonial condenaba inexorablemente a América Latina a vender barato, comprar caro y no fabricar, para beneficiar más que a España o a Portugal, a un centro de poder exterior que era la Europa del Norte. Este pacto colonial puede sintetizarse en 4 puntos. 1. Las colonias podían recibir mercancías fabricadas únicamente en su metrópoli o a través de ella. España, con sus propias manufacturas en decadencia, hacía de intermediario entre los estados manufactureros y Europa y sus colonias. La metrópoli se comprometía a comprar a las colonias los artículos que le fueran necesarios. Si las colonias producción, claro, así lo harían aún en el caso de que los pudieran encontrar en otras partes o a menor precio y mayor calidad. Las colonias deberían servirse exclusivamente de las naves metropolitanas, tanto para el comercio como la metrópoli como para un eventual comercio entre las mismas. Las colonias no podían fabricar ningún artículo producido o vendido por la metrópoli. Una economía mercantilista. La economía colonial fue creada para exportar algunos productos, es decir, se organizó alrededor de la exportación, que constituía el sector económico más dinámico y central. La economía colonial, concentrada en los centros de exportación, no tenía necesidad de diversificar su producción, ya que el sistema básicamente estaba dirigido por los mercaderes de esclavos y los grandes propietarios de tierras. El poder estaba concentrado en unos pocos, que enviaban a la metrópoli metales, alimentos y materias primas y recibían en cambio artículos de lujo. Un ejemplo lamentable, las colonias de las Antillas no podían refinar el azúcar que producían en abundancia para no entrar en competencia con las refinerías de la metrópoli. El azúcar, por lo tanto, era refinado en la metrópoli, así como consecuencia del doble viaje de ida y de vuelta, se triplicaba el precio de este producto para la población del Caribe. Una camisa de fuerza, las restricciones y prohibiciones impuestos por la colonia a las actividades coloniales, más las exigencias del capitalismo comercial europeo y la deficiente estructura del sector exportador dominante frenaron el desarrollo de las colonias, en especial las hispanoamericanas, y favorecieron la concentración de riqueza y de poder. Cada región enviaba lo que poseía y producía
hacía lo que la metrópoli le pedía: Nueva España y Potosí, oro y plata; Santo Domingo y Veracruz y la costa peruana, azúcar; Venezuela, cacao y algodón; la región del Río de Plata, los valles de Venezuela y los valles centroamericanos comenzaron a producir cueros para la exportación. En el norte, en cambio, las 13 colonias anglosajonas gozaban de una relativa autonomía respecto a de Gran Bretaña. Esta nunca aplicó una política regida por lo que impuso España a sus colonias. La relevante conclusión. El economista norteamericano André Gunder Frank, que analizó las interacciones entre países dominantes y dependientes y su relación con la historia de América Latina, expresó que las zonas que actualmente tienen más bajo nivel de desarrollo coinciden con aquellas que sostuvieron relaciones más estrechas con los centros de poder externos. Por ejemplo, el noreste brasileño, región que fue la más rica del país en la era de azúcar, decayó progresivamente hasta transformarse en la zona más pobre de Brasil; el norte de Chile, cuyos desiertos de sal fueron explotados por los británicos; las zonas forestales del norte de Argentina, devastadas por los británicos. La inmigración. Primeras inmigraciones. Como la población indígena descendió tanto después de la llegada de los conquistadores y se necesitaba mano de obra, además de los españoles y portugueses que llegaban de Europa, hubo dos grupos muy importantes de inmigrantes. Uno lo construyó la inmigración forzada de africanos, chinos y ya en el siglo X1X los inmigrantes de la India, traídos todos como esclavos. El segundo grupo estaba formado por obreros y campesinos ingleses, irlandeses y alemanes que se asentaron tanto en el norte como en el sur de América. Los negros que fueron traídos en cantidades importantes trabajaron en las plantaciones de café, azúcar y tabaco en las islas del Caribe, las llanuras del Brasil, la costa del Perú, que eran terrenos ideales para este tipo de cultivos. Por supuesto, sufrieron toda clase de injusticias. Primero, eran arrancados de su tierra y transportados encadenados en las bodegas de los barcos. Una vez que pisaban la tierra, eran exhibidos como mercancías y vendidos a los dueños de las haciendas. Allí vivían en barcas sucias y mal ventilados y sometidos a todo tipo de castigos. Actualmente la mayor densidad de población negra está ubicada en las zonas insulares antillanas. También Brasil muestra el aporte africano, especialmente en el nordeste. La inmigración del siglo X1X. En la segunda mitad del siglo X1X comenzaron a llegar a América, especialmente a Brasil, Argentina y Uruguay. Un gran número de inmigrantes europeos llegaban de España e Italia en busca de mejores condiciones de vida o porque escapaban de la situación política de sus países de origen, como Polonia, Francia, Portugal y Rusia. Venían para trabajar la tierra, pero en general se vieron forzados a quedarse en las ciudades, hecho que aumentó así el número de comerciantes, tenderos y industriales. Algunas excepciones fueron las comunidades agrícolas alemanas del sur de Brasil y las colonias hebreas del litoral argentino. Ya en pleno siglo XX, las dos guerras mundiales trajeron nuevas oleadas de inmigrantes europeos. También se incrementó la llegada de habitantes de países asiáticos y árabes. No olvides los nazis que se ocultaron en Argentina. La fusión entre los distintos grupos humanos, los indios negros europeos y asiáticos, no conforman en su gran mayoría grupos totalmente diferenciados, ya que a través del tiempo se han mezclado formando la numerosa población mestiza de América Latina. De la fusión de los blancos con los indígenas que se dio desde los primeros momentos de la conquista, surgieron los mestizos, llamados cholos en los territorios andinos, y mamelucos y covaclos en Brasil. En México, los mestizos conforman la mayoría de la población y están en permanente aumento en Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia. Los mulatos, que resultan de la unión de negros y blancos, constituyen la mitad de la población en algunas islas antillanas y en el Brasil. ¿Cómo se distribuye en la población latinoamericana? A partir de la llegada de los españoles comenzaron a fundarse ciudades, puertos por donde salían las materias primas hacia Europa. Recordemos que los indígenas vivían en ciudades interiores ya que comerciaban entre ellos. Es por eso que la distribución de la población latinoamericana es esencialmente costera, pero además hay que destacar el predominio de la población urbana en contraste con los grandes espacios que poseen una bajísima densidad de población. Por ejemplo, la Patagonia
Patagonia Argentina, los llanos colombianos y la selva amazónica.